Hola, muy buen día, queridas estudiantes. There'll be girls across the nation that'll eat this up. Babe, I know that it's your song, but could you bottle it up? Get down to the heart of it. No, it's my heart. You're shit out of your luck. Don't make me tell you again. Love, love, love. Ay, Love, 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 love. I do it, love. Love, love, love. Ajá, do it for. Yeah. En esta sesión vamos a trabajar el tema relacionado con el método prematemático de Ovidio de Crowley. Este señor nos dejó un gran legado a nosotros, los maestros de educación infantil, porque nos dejó un gran método, unos grandes aportes que nos ayudan a nutrir nuestra formación, nuestra pedagogía frente a nuestra labor con los niños y las niñas. Ovidio de Crowley tenía una frase muy significativa, que él siempre decía que la enseñanza para la vida y por la vida. Siempre enfatizó su amor por la infancia, por los niños y las niñas, y por eso siempre dio lo mejor de sí frente a esta población. Este fue un gran médico, psicólogo, pedagogo infantil, quien nos deja un gran aporte educativo, el cual vamos a trabajar el día de hoy y vamos a ver de qué más formas es que él enseñó a los niños y a las niñas y qué cosas positivas de su método podemos tomar para aplicarla en nuestra aula de clase y en nuestra labor. Inicialmente vamos a ver quién era el señor Ovidio de Crowley. Él fue un médico que dedicó toda su vida a observar y a experimentar sobre el aprendizaje natural en los niños y en las niñas. Él insistía que uno de los fines de la educación es el desarrollo y la conservación de la vida, considerando a la educación como una integración de actividades, algo así como un recurso didáctico. Para él, la propia vida era el recurso didáctico y el que le aportaba y le propiciaba los propios aprendizajes a los niños y niñas. Para él, los niños son el centro de toda actividad escolar, los valora como centro de desarrollo y aprendizaje. El conocimiento, según Ovidio de Crowley y según de la obra de Crowleyana, se extiende por el mundo a partir de 1901, cuando crea el École de l'Hermitage, que era como un método aplicado en las diferentes instituciones donde él trabajaba, donde él daba su aporte de acuerdo a la metodología. Ovidio de Crowley consideraba que los niños y las niñas deberían aprender las cosas de manera natural, sin forzarla de ninguna manera a que se lograra ese propio aprendizaje, sino de manera independiente, o sea, que se propiciara un aprendizaje autónomo y autodidacta. Ovidio de Crowley, vamos a ver a muy grosso modo cuál es ese método que él nos dejó, que es el método de Crowleyano. El método de Crowley está basado en la globalización, o sea, utilizando un método global, general, en la que la atención del niño y la niña se fija en el conjunto de las cosas, antes que en los detalles de estas. Demostró que el englobamiento es un fenómeno esencial del alma infantil e investigó sus consecuencias en la didáctica y la organización escolar. Entiende que educar es estimular el desarrollo de estructuras cognitivas y afectivas, presentando la debida atención a la adquisición de los contenidos culturales. Entonces, el método de Crowleyano considera que los niños y las niñas deben ver siempre las cosas de manera general, de manera amplia, de manera global. Y ya teniendo en cuenta y conociendo y teniendo estos saberes,
de las cosas generales, entonces ya se empieza a especificar el saber por cada una de ellas, o sea que se empieza a desglosar el aprendizaje de cada uno. Eso es, según Ovidio de Crowley, lo que se considera que así se debe dar el aprendizaje en los niños y en las niñas. Teniendo en cuenta el método de Crowleyano, entonces vamos a ver en qué consiste la enseñanza-aprendizaje. De Crowley sustenta que el descubrimiento de las necesidades del niño y la niña permite conocer sus intereses, los cuales atraerán y mantendrán su atención y así serán ellos mismos quienes busquen aprender cada vez más. En la concepción de Crowleyana, la observación activa del medio es el método a seguir. Resultaba importante facilitar la formación intelectual de los niños y las niñas. Los centros de interés, que es la metodología de Crowleyana, obviamente eran instituciones establecidas por de Crowley, donde pretendía brindar y aplicar su método para lograr esa educación integral en los niños y en las niñas. Un centro de interés es la síntesis entre las exigencias del respeto a las aspiraciones propias del niño y las niñas y las presiones de la formación intelectual. El centro de interés se organiza a partir de unas siguientes fases que se deben tener en cuenta de acuerdo a cómo de Crowley veía y concebía a los niños y a las niñas, que ya enseguida les voy a decir. La enseñanza-aprendizaje, según Ovidio de Crowley, se debe tener en cuenta que cada uno de los intereses de los niños y las niñas. Si yo observo, identifico y detecto qué es lo que más les gusta a cada uno de mis estudiantes y lo llevo y lo plasmo en mis actividades cotidianas, obviamente voy a brindar esa emoción y voy a tener ese detonante y ese espíritu para el aprendizaje en cada uno de mis niños y cada día van a querer más ir a mi aula de clase, cada vez van a tener más interés por saber y conocer qué es lo que hoy la profesora nos trae, qué es lo nuevo que nos va a mostrar hoy, nos va a enseñar hoy, y obviamente ese desarrollo cognitivo de los niños y niñas se va ampliando cada vez más. ¿Por qué? Porque tenemos en cuenta los gustos de cada uno de ellos. Indirectamente, ellos van a pensar que mi profesora le encanta lo mismo que a mí me gusta, entonces ya por eso vamos a ser amigos, ¿sí? Y vamos a compartir pues los mismos intereses y esto va a ser muy llamativo y atractivo para ellos. Teniendo en cuenta entonces cuál es la teoría de Crowley, cómo concibe al niño y la niña y cómo debe ser ese proceso de enseñanza-aprendizaje en ellos, es que el niño debe ser el centro de un todo y que obviamente debe recibir respeto, así como se le debe enseñar a dar respeto. Que la escuela debe ser activa constantemente, no debe ser una escuela pasiva ni una escuela quieta. Es importante la actividad en la escuela frente a la labor con los niños y las niñas. También concibe de Crowley que se debe preparar, que todas las actividades, todas las enseñanzas, todas las estrategias que se le van a brindar a estos niños y niñas deben prepararse con anterioridad, obviamente teniendo en cuenta los intereses de cada uno de nuestros niños y niñas. Otra de las fases es que de Crowley dice es que se debe vivir en libertad. Esto hace referencia a la frase que él tiene, que se debe permitir que el niño aprenda libremente, sin ninguna presión. Obviamente nosotros como docentes le propiciamos esos ambientes y esos espacios formativos, educativos, donde él por sí mismo va a empezar a interactuar, va a empezar a lograr cada uno de esos aprendizajes. Y esto le va a permitir que su desarrollo cognitivo se fortalezca cada vez más. Otro es la personalidad. Tener en cuenta la personalidad de estos niños y niñas es muy importante para saber llegar.
Por eso es muy importante tener en cuenta que nosotros como docentes de educación infantil debemos convertirnos y transformarnos en grandes magos, quienes saquemos esa magia, ese punto mágico y atractivo y podamos atraer a nuestros niños y niñas sin importar el tipo de personalidad que tengan. Lo importante es lograr encantarlos y que ellos cada día quieran aprender muchas cosas más. Y obviamente se debe tener en cuenta la disciplina rígida, ¿sí? Como lo dice, pues según Ovidio de Crowley, se consideraba que se debía tener una disciplina rígida, no una disciplina golpeada, ¿sí? Porque a veces se confunde que por tener una disciplina rígida se debe llegar al maltrato o al abuso con los niños y las niñas, y esto no era, simplemente era orientar de manera correcta a los niños y a las niñas en valores, de tal manera que crecieran como unos adultos integrales. Vamos ahora a ver entonces las etapas de desarrollo que tiene ese método de crowleyano. Se divide en tres las etapas de Crowley, que va la observación, la asociación y la expresión. Esto ayuda a contribuir a que el pensamiento lógico matemático en los niños y las niñas se dé de la mejor manera. Entonces, estas tres etapas son muy importantes nosotras tenerlas en cuenta para diseñar nuestras actividades, para diseñar nuestras estrategias, para desarrollar con nuestros niños y niñas. Primero que todo tenemos entonces la etapa de la observación, que es el contacto directo que el niño y la niña tiene con el medio. Descubre las características y propiedades de los objetos con los sentidos. Ya sabemos que los niños en la etapa inicial de los 0 a los 6 años de edad, todo lo conocen, lo experimentan por medio de sus 5 sentidos. Todos los elementos van a pasar siempre por la boca, por el olfato, por la visión, por el oído, ¿sí? Y especialmente por el tacto. Siempre de esa manera es que los niños y las niñas van a aprender y de esa manera debemos entonces diseñar las actividades para ellos. Luego viene la segunda etapa de crowleyana, que es la asociación. Esta se relaciona a experiencias recordando otras anteriores y se dan a través de cuatro grupos diferentes, que es la asociación espacial, la asociación temporal, la asociación tecnológica y la asociación causa y efecto. Ahí tenemos esas 4 fases que nos sirven para planear diferentes actividades. En la asociación espacial es lograr que el niño se adapte a su propio espacio, se dé cuenta que es un miembro muy importante de su propio entorno, de su propio espacio donde se pueda encontrar, ¿sí? Y se ubique de manera espacial, arriba, abajo, derecha, izquierda, adelante, atrás, cerca, lejos. Todo esto son las asociaciones espaciales que debemos fortalecer, obviamente, en el pensamiento prematemático en los niños y en las niñas. Otra es la asociación temporal, que es la asociación del tiempo, que él sepa cuál es el tiempo. Entonces, ¿qué es hoy, mañana, ayer? ¿Sí? Que se sepa ubicar en el tiempo. Otra es la asociación tecnológica y más ahorita que se debe ir pues a la vanguardia de la tecnología y los niños y las niñas pues ya conocen tantas TICs, ¿sí? Con las que se puede trabajar y abordar y para ellos es supremamente fácil. Entonces también podríamos estarlas utilizando para fortalecer el pensamiento lógico matemático en los niños y niñas, teniendo en cuenta esta fase o esta etapa del método de crowleyano. Y la otra parte de la etapa de la asociación es la asociación causa-efecto. Es importante que los niños y las niñas se den cuenta qué sucede si hago esto o esto. ¿Qué pasa? Sin estar como docentes diciéndole y negándole
ese momento y ese espacio de ese autoaprendizaje. A veces siempre por evitarles un dolor, por evitarles de pronto el llanto a nuestros chiquitines, les estamos adelantando. No me toque esto porque se quema, no coja esto porque se machuca, porque le duele, pero el ser humano aprende de manera práctica, haciendo. Y a veces cuando no le permitimos a nuestros niños y niñas que experimenten por sí mismos las cosas, siempre van a seguir intentándolo hasta que van a tener su efecto. Entonces, causa-efecto. Lo que tú haces va a tener un resultado. Tu actitud va a tener un resultado. Siempre va a haber una causa, un efecto para las cosas y es supremamente importante permitirle al niño que lo viva y que lo experimente. Y la tercera etapa de Crowleyana es la expresión. Esta etapa responde a la necesidad natural de expresarse los niños y las niñas y de la creación del hombre. Esta puede ser la expresión concreta y la expresión abstracta. Ya sabemos que el ser humano por naturaleza aprende de manera concreta las cosas, no de manera abstracta, pero igual tenemos que enseñarle a los niños ambas formas, ¿sí? Que existen la forma abstracta, la expresión abstracta y la expresión concreta, donde solamente en la expresión concreta viva, experimente directamente cada una de las cosas y en la abstracta solamente puede hablarlo, contarlo y por medio de la imaginación y la creatividad lograrse visualizar esto. Entonces ahí tenemos esas tres etapas del método de Crowleyano que son muy importantes y es la clave principal para fortalecer el pensamiento lógico-matemático en los niños y en las niñas. Teniendo en cuenta eso, entonces de Crowley consideraba que el juego es supremamente importante para ese desarrollo y evolución del niño y la niña y consideraba que el juego es el sistema para poner en práctica la metodología basada en los centros de interés. También de Crowley une en el aula el trabajo y el juego como la mejor forma de aprender. El juego es una representación simbólica de la realidad. Con él, el niño se prepara para vivir. Entonces, por esto, de Crowley considera que el juego es supremamente importante para el niño y la niña, porque de esa manera se está preparando para, cuando sea adulto, poder asumir su propia vida. También él dice que se debía unir el trabajo con el juego. Al unir los dos se lograba tener un gran aprendizaje porque esto permitía que el niño fuera o tuviera esa responsabilidad frente a la realización de algún trabajo, de alguna actividad. Vamos a ver entonces ahora cuáles son esas actividades, esos materiales, esas estrategias que de Crowley consideraba que eran las más importantes para lograr desarrollar el pensamiento lógico-matemático en los niños y en las niñas y que de esa manera se lograba tener un aprendizaje integral en cada uno de ellos. Vamos a iniciar entonces con el material de carácter intuitivo. Este material ayuda a que los niños y las niñas puedan orientarse y descubrir por sí mismos las cosas y elementos de su propio entorno, o sea, por medio de la experimentación. Aquí en esta parte entro a complementar de pronto el método de Crowleyano con las 4 actividades rectoras que también son muy importantes tenerlas en cuenta. Entonces estaría la exploración del medio, donde el niño por sí mismo va a investigar, va a experimentar, va a transformar, va a crear los elementos que ya existen por algo que él puede hacer nuevo. Entonces, en esto consiste el material de carácter intuitivo, porque su intuición hace que actúe de esta o Y manera y que lo transforme o lo haga, lo arme de una manera diferente.
Luego tenemos los juegos educativos. Ovidio de Crowley consideraba que los juegos educativos se utilizaban como principal herramienta que motivaba y estimulaba el aprendizaje en los niños y en las niñas. Siempre un juego educativo obviamente debe estar diseñado exclusivamente para el aprendizaje. El objetivo principal de esos juegos es el aprendizaje y lograr que los niños y las niñas logren su autoaprendizaje. También tenemos los trabajos manuales. De Crowley consideraba que los medios más poderosos para exaltar y respetar las individualidades de los niños y niñas era con cada uno de sus trabajos de forma individual. Entonces, a elaborar trabajos manuales donde se pudiera llevar a cabo el uso de diversos materiales y así los niños y las niñas tenían que darle un nuevo uso a estos materiales. También consideraba que se debían trabajar los ejercicios de carácter personal y estas eran actividades y ejercicios que propiciaban la autonomía creativa de cada individuo y resulta una gran variedad de trabajos, teniendo en cuenta que de Crowley decía que eran ejercicios o actividades de carácter personal. No solamente hablo de el carácter personal o ejercicios físicos donde se estimula y se trabaja la motricidad gruesa de los niños y las niñas, sino también ejercicios manuales, ¿sí? Donde se trabaje la motricidad fina. Esos ejercicios personales también ayudan a tener un gran espacio de ejercicios individuales, los cuales van a propiciar un gran aprendizaje en los niños y niñas porque van a haber gran variedad, ¿sí? De acuerdo a lo que cada uno cree. Y no solamente un ejercicio para que lo trabajen todos en conjunto. Entonces también es muy enriquecedor. Otra de las estrategias que dice el método de Crowleyano es la manipulación de instrumentos. No quiero decir solamente instrumentos musicales, sino diferentes instrumentos del propio entorno que el niño pueda armar, interactuar, explorar, investigar, y estos deben ser confeccionados y diseñados por los mismos niños y niñas y teniendo obviamente pues la ayuda y el apoyo y acompañamiento de un adulto, especialmente de los docentes. Todos estos elementos e instrumentos son manipulados por los niños y niñas para construir su propio aprendizaje y con base en ellos entonces los niños van a crear nuevas cosas y se está fortaleciendo el pensamiento lógico y analítico, obviamente, en los niños y niñas, y cuando sean adultos van a poder desarrollar y desenvolverse muy fácilmente en alguna de sus actividades y va a poder desarrollar fácilmente todos sus problemas. Finalmente, entonces, otra de las estrategias del método de Crowleyano son los medios de abstracción. Estos deben ser introducidos por el maestro para que los niños y niñas tengan su propio concepto. De esta manera, simplemente se elaboran diferentes juegos, estrategias y materiales que le permitan al niño abstraer su propio conocimiento de acuerdo a ese elemento, que le dé un nuevo uso, que lo transforme. A veces nosotras creamos materiales, elementos, herramientas con las que llevamos un objetivo de que el niño va a hacer X o Y cosa, pero nos damos cuenta cuando se lo compartimos a ellos que los transforman en nuevas cosas donde ni siquiera nosotras como docentes nos imaginábamos que iban a poder formar esto y que este elemento que yo hice se podía utilizar para estas cosas nuevas. Entonces, esa es la idea de esos medios de abstracción, donde el niño pueda abstraer más conocimientos, diversas formas de estos elementos y también pueda darle un nuevo uso a cada uno de estos elementos.
Entonces, teniendo en cuenta todas estas estrategias que De Crowley nos deja, son muy importantes para que las utilicemos en nuestra aula de clase con nuestros niños y niñas y de esa manera poder fortalecer al máximo el pensamiento lógico-matemático de ellos y lograr sacar esos superpoderes y lograr estimular el supercerebro que cada uno de nuestros estudiantes tiene. Se me cuidan mucho. Es importante que repasen esta información, que la interioricen y que la practiquen, obviamente. Se me cuidan mucho. Un abrazo gigante. Chao, chao.